Caso número 2. El juguete imposible. Narraré este caso tal como me lo contó el mismo testigo, que únicamente me dio permiso para hacerlo tras muchas vacilaciones y con la condición estricta de que omitiese todos los detalles que pudiesen llevar a alguien a su identificación. Hace unos años, hechos como este eran los que hacían perder credibilidad al fenómeno ovni y desanimaban a los investigadores que se consideraban a sí mismos científicos. Sin embargo, hoy, después de 30 años largos, los investigadores más despiertos y en cierta manera la opinión pública están ya más preparados para aceptar este aspecto paranormal del fenómeno, lo mismo que se van convenciendo de sus muchos aspectos parafísicos que tanto intrigan y hasta malhumoran a los conocedores de las ciencias físicas. Omitiré, por lo tanto, nombres y ubicaciones tal como me lo pidió el contacto, quien bastante ha tenido ya que sufrir con haber sido testigo mudo por tantos años de hechos tan alucinantes e imposibles. Hace algo más de 45 años, cuando nuestro testigo, al que en adelante llamaremos Julio, tenía menos de 10 años de edad, vio encima de sí, en una región en la que siempre ha existido una gran actividad ovnística, algo que flotaba en el aire como a unos 20 metros de altura. Por supuesto que él no tenía idea de lo que era aquello, pues nunca en su vida había oído hablar de semejante cosa, pero su ingenuidad de niño campesino, junto con la natural curiosidad de su edad, lo impulsaron a interesarse por averiguar qué era aquella cosa extraña que flotaba en el aire. En vez de huir o asustarse, se dedicó a observar. Al cabo de un rato, sintió que de arriba lo alzaban y en pocos instantes se vio dentro de una habitación circular, con una luz que no era como la del sol, y rodeado de objetos y cosas que no solo no le eran familiares, sino que eran totalmente distintas de todo lo que él había visto hasta entonces. Aún no había salido de su asombro cuando vio una niña como de unos 6 años, que vino hacia él muy sonriente y en ademán de jugar, y efectivamente, enseguida empezó a enseñarle todos los juguetes que ella tenía en aquella casa tan rara. Julio observaba todo con mucha atención, y aunque se daba cuenta de que estaba viendo cosas que nada tenían en común con lo que él había visto hasta entonces, en la humilde casa de sus padres o en cualquier otro sitio, no estaba atemorizado y sí, genuinamente interesado en todo lo que le estaban enseñando. La niña siguió mostrándole sus juguetes hasta que llegó a uno que será el objeto central de este caso. El juguete era una caja pequeña de unos 20 por 20 por 10 centímetros y no tenía nada por fuera que indicase sus enormes potencialidades. La niña ponía sus pequeñas manos sobre ella y enseguida se empezaba a formar en la parte superior de la caja una especie de vapor hecho de muchas luces, que giraba vertiginosamente hasta que casi de repente aparecía ante ellos una criatura pequeña, humanoide, como de 1 metro de altura y una inteligencia semejante a la de un mono. No hablaba y parecía estar muy extrañada del lugar en que se encontraba de repente, como si la hubiesen traído allí contra su voluntad. La niña era capaz de sacar de la caja cuantas criaturas quería, todas semejantes a la primera, y todas le obedecían sin chistar, incluso cuando las volvía a meter, haciéndolas desaparecer dentro de la caja de la misma manera misteriosa como las había sacado. Primero las convertía en una especie de vapor, que repentinamente se precipitaba por una pequeña rendija hacia adentro. Digo que las hacía desaparecer dentro de la caja porque las criaturas evidentemente no cabían dentro, aunque hubiese habido una sola. Daba más bien la impresión de que se desmaterializaban. Julio pasó un gran rato allá dentro conversando con la niña y viendo las muchas cosas que ella le enseñó hasta que llegó la hora de irse. Entonces la niña le dijo si quería quedarse con la caja, porque él había mostrado mucho entusiasmo cuando la veía sacar de ella con tanta facilidad aquellos monitos. Sin pensarlo mucho, le dijo que sí y ella se la dio. Lo bajaron de la misma manera que lo habían subido, y he aquí a Julio, poseedor de algo que desde aquel momento se iba a convertir en el centro y en la preocupación de toda su vida. Naturalmente guardó con gran celo
su misteriosa caja y hasta la escondió de miradas demasiado inquisidoras, pero no hizo de ello un secreto inviolable. Gozaba mucho mostrándosela a escondidas a sus amiguitos, y recuerda que hacía una especie de pequeño circo para cuya entrada cobraba un centavo en el que sacaba alguna de aquellas criaturas de la caja ante el asombro de sus pequeños compañeros de escuela. Las personas mayores nunca asistían a aquellas fantasías de muchachos y hacían en pequeño lo que la sociedad hace en grande. Si alguno de sus hijos les contaba lo que había visto, simplemente lo achacaban a imaginaciones de niños. Aunque también es cierto que Julio nunca sacaba ningún monito cuando había algún adulto presente. Esto contribuyó a la idea de que todo eran cosas de muchachos. Pero sucedió algo inesperado. La niña le había explicado bien a Julio cómo tenía que hacer para volver a meter los monitos dentro de la caja, pero Julio, a pesar de que lo intentaba, no lo lograba. Las criaturas, en cuanto salían de su asombro inicial, se quedaban durante un tiempo al lado de la caja, como esperando las órdenes de Julio, pero dando muestras de un gran nerviosismo. Más tarde, cuando éste intentaba volverlas a meter y no lo lograba, repentinamente se iban a una velocidad vertiginosa y se perdían entre la maleza. Estas criaturas se convirtieron bien pronto en una pesadumbre para Julio, porque lejos de desaparecer, comenzaron a molestarlo y a amargarle la vida. Primeramente cuando él, mediante la imposición de las manos sobre la caja, las hacía salir de dentro, las criaturas no salían de una manera tan fácil y natural como lo hacían con la niña, sino que, por el contrario, cuando se materializaban delante de sus ojos, se mostraban contrariadísimas, como si hubiesen sido traídas a la fuerza de otro sitio, y comenzaban a mirar a todas partes y a dar señales de gran intranquilidad, buscando por dónde huir, y de hecho lo hacían en cuestión de segundos, con unos movimientos eléctricos, sin que se dejasen agarrar ni tocar de nadie. Más bien se mostraban hostiles a la gente, aunque la gente mayor parecía no verlos. Sin embargo, los niños y los animales, sobre todo los perros, los veían muy bien y huían a toda velocidad ante ellos. Al cabo de un tiempo, estas criaturas comenzaron a acercarse a la casa de Julio, y a todas horas merodeaban por los alrededores. A veces se acercaban a él, la única persona con la que hacían esto, y hasta llegaban a tocarle, mostrando muy poco respeto por él. Hasta se atrevían a hacerle bromas muy rudimentarias y de mal gusto. Durante años, cuando Julio iba de un lado a otro por el campo, ellos lo acompañaban, aunque siempre a cierta distancia. La gente no los veía, pero, como dije, los animales sí, y se alejaban enseguida cuando ellos se acercaban, dando señales de gran miedo o inquietud. Julio no sabía qué hacer, y esto a lo largo de los años se ha convertido en un calvario para él, pudiendo decirse que ha marcado fatídicamente toda su vida. En la actualidad, él ya no tiene la caja consigo, la arrojó al mar amarrada a una piedra, muy lejos de la orilla, porque parece que lo que atraía a las criaturas era la caja, y de hecho, hace tiempo que éstas ya no lo visitan. En un determinado momento de nuestra larga conversación, aunque posteriormente lo he visitado más veces, me dijo Julio con acento apesadumbrado: «Créame, lo que yo quisiera es morirme». A mi pregunta de por qué, me contestó, siempre con el acento de un hombre que lleva encima de sí un gran peso o una gran preocupación: «Ya no quiero ver más cosas extrañas. Lo que quiero es descansar». Todo esto me dejó con muchos interrogantes en la cabeza. En realidad, me dio la impresión de que aún tenía más cosas que decir, que se reservaba, y que ellas eran las que le causaban todo ese cansancio de vivir. Él relaciona a estas criaturas con ciertas desgracias que han sucedido por aquella región, y cree que son capaces de hacer mucho mal, y que de hecho lo hacen algunas veces. Según parece, en la actualidad merodean cerca de un lugar en la montaña, en donde por un tiempo tuvo escondida la caja, y es peligroso para la gente acercarse por allí. Me mencionó en concreto varias muertes que él creía habían sido causadas por ellos, aunque hace ya bastantes años que hizo salir a la última criatura de la caja, da la impresión de que está preocupado y apesadumbrado por las más de 100 que hizo salir y que ahora pueden convertirse en una amenaza pública.
Me pareció que se sentía culpable de haberlas traído a este mundo, pues se ve que las criaturas son forzadas a venir a un sitio en donde se sienten fuera de su ambiente y están como penando, sin encontrar cómo volver a su mundo, y él tampoco puede hacer nada. Estas no son las únicas aventuras de Julio como contactado del más allá. Aparte de estos seres misteriosos, Julio ha estado en varias ocasiones en contacto con naves de otros mundos y con sus tripulaciones. Pero sobre todo, me contó algo que es de un gran interés para la temática general de este libro y que veremos aflorar de nuevo en capítulos posteriores. Para los desconocedores del tema y para los incrédulos sistemáticos es algo que resta credibilidad a todo este asunto. Pero para los que hace años andamos en esto, es algo que, por el contrario, la acrecienta. Julio me contó con gran reserva que en 2 ocasiones ha sido forzado a tener actos sexuales con mujeres extrañas, que aunque se parecían mucho a las humanas, no eran sin embargo exactamente como ellas. Uno de estos incidentes, que se produjo en lo alto de una montaña, tiene algún parecido con el caso clásico de Vilas Boas, en Brasil, aunque en el caso de Julio todo sucedió fuera y no dentro del ovni. El lector podrá pensar que todo esto son fantasías, pero Julio tiene testigos, si no para probar que todos los detalles de lo que dice son absolutamente ciertos, sí para atestiguar que los ovnis pasan a escasos metros del techo de su casa cuando él dice que van a pasar, y algunos otros hechos extraños. Su mujer y 2 de sus hijas así me lo atestiguaron y me describieron cómo era el objeto que pasó a cámara lenta a muy pocos metros de la azotea de su casa. Otros vecinos pueden atestiguar lo mismo. En cuanto a los muñecos de la caja, todavía queda algún sesentón que se acuerda de ellos. 2 años más tarde de haber recibido estas confidencias de Julio, consulté mi libreta de notas donde tenía apuntados los datos concretos que él me había dado. Allí estaba el nombre de uno de sus amigos de la infancia que había visto en varias ocasiones cómo él sacaba aquellas criaturas de la caja. Julio sabía que vivía en un barrio específico de una ciudad distante, como unos 60 kilómetros, y me dio un detalle concreto por el que se podía localizar. Me dijo que él había perdido todo contacto con esta persona desde hacía muchos años, pero yo me decidí a buscarlo y corroborar así tan extraña historia. Me tomó casi un día entero dar con él, pero por fin lo encontré. Le hablé de su infancia, de su pueblo natal y de Julio. En cuanto se lo nombré y le pregunté si recordaba el circo que montaba, sonrió y, moviendo la cabeza con un ademán de incredulidad, dijo rotundamente: «Aquel cabrón no sé cómo lo hacía». «¿Pero qué hacía?», dije yo. «Tenía una caja de zapatos de la que sacaba unos monos, que la primera vez que los vi delante de mí dispensando, me lo hice por los pantalones». ¿Y se acuerda cómo eran? Mire usted, yo era muy niño y me fui muy pronto de aquel pueblo. De eso hace como 50 años y apenas si me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es que yo los vi en solo 2 ocasiones y me dieron tal miedo que por la noche soñaba con ellos y me despertaba llorando y me iba corriendo a la cama de mis padres. Y como esto pasó varias veces, ellos me prohibieron andar con Julio. «Pero, ¿cómo eran aquellos monos?», insistía yo. «No recuerdo bien. Casi no me atrevía a mirarlos. Eran tan altos como yo y feísimos, con unas orejas en punta. Y se movían a una velocidad que a veces desaparecían de la vista. Era como si fuesen eléctricos. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues no sé decirle. ¿Y cómo los podía sacar de una caja de zapatos si eran tan altos como usted?». Eso me pregunté después muchas veces. Entonces era tan pequeño que no me lo cuestionaba, aparte del mucho miedo que les tenía. En cambio, había otros muchachos algo mayores que le decían que sacase más, aunque tampoco debía de parecerles raro lo que hacía. Apenas si le pude sacar más datos. Pero lo que me contó fue suficiente para convencerme que lo que Julio me había narrado no eran invenciones suyas. Posteriormente, después de haber escrito las líneas anteriores y en el mismo país en que reside Julio, he entrado en contacto directo y asiduo con una persona, gran investigador de estos fenómenos, que me ha corroborado en muchísimos detalles muchas de las cosas que Julio me ha contado, con la particularidad de que esta persona no conoce a Julio
ni tiene noticia alguna de las cosas que le han sucedido. Esta persona, cuya casa está bastante aislada en la montaña, ha visto en muchas ocasiones a unos extraños seres que en líneas generales coinciden con los de Julio, y no solo los ha visto, sino que ha empezado a tener alguna relación con ellos, a pesar de que le he advertido que a la larga es peligroso para los humanos relacionarse con este tipo de criaturas. Después de escritas estas líneas, me he vuelto a comunicar con esa persona, precisamente para saber cómo le iba en su relación con dichas criaturas. Me ha dicho que tuvo que mudarse de aquella casa porque en cuanto estaba solo en ella, aparecían las criaturas y lo asediaban de tal manera que llegó a cogerles miedo.